Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis documental. Imaginad por un momento que volvemos atrás en el tiempo, a 2022. Es el pico absoluto de aquella locura mediática, un caos total en Internet. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante, una especie de documental clínico para ver la evolución científica real que estaba ocurriendo entre bambalinas, justo cuando gran parte del mundo estaba distraída mirando hacia otro lado. Y fijaos porque vamos a ver cómo la medicina cardiometabólica cambió para siempre delante de nuestras propias narices. En 2022, la inmensa mayoría de la gente, e incluso algunos profesionales, seguían viendo la semaglutida como un fármaco más para la diabetes o simplemente como un truco rápido para perder peso. Fue un fenómeno global increíblemente ruidoso. Si abrías cualquier red social, literalmente te inundaban tendencias, vídeos virales, noticias de desabastecimiento en las farmacias, famosos mostrando cambios físicos radicales. Era una revolución mediática enorme, sí, pero el verdadero cambio, la auténtica revolución médica, estaba ocurriendo muy lejos de todo ese ruido. Y aquí es donde encontramos ese contraste que parece casi de película. Porque claro, mientras la atención global estaba completamente secuestrada por las modas de Internet, en el noroeste de España, concretamente en Galicia, empezaba a gestarse algo con un rigor científico absolutamente brutal. Nacía en silencio un estudio clínico multicéntrico muy meticuloso para medir el impacto real de estos fármacos mucho más allá del puro marketing. El gran motor, la persona apasionada detrás de esta innovación clínica, fue José Seijas Amigo, investigador principal y promotor de este proyecto multicéntrico desde el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y ojo, no estamos hablando del típico proyecto nacido en una institución rígida o lejana, para nada. Fue el impulso vital de profesionales médicos que estaban en la primera línea de fuego, buscando respuestas reales y urgentes para sus pacientes de todos los días. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este esfuerzo, la red de colaboración del estudio Several fue algo titánico. No fue un trabajo aislado. Lograron involucrar a 13 centros repartidos por toda Galicia y Asturias. Conectaron directamente a los servicios de cardiología con la atención primaria, metieron en la ecuación a los investigadores y a las consultas de farmacia. Básicamente, crearon un mapa multidisciplinar enorme para seguir la evolución en el mundo real de pacientes de carne y hueso. Vamos a marcar un poco la ruta de hoy siguiendo esta línea temporal estricta. Todo arranca realmente a finales de 2021 cuando nace oficialmente el proyecto. Abren un reclutamiento competitivo durante meses bajo registro internacional y logran reunir a una cohorte inicial de 360 pacientes. Y hay que dejar muy claro el espíritu de Several, porque esto es clave. No era el típico ensayo clínico perfecto, aséptico, del laboratorio, donde todo está milimétricamente controlado. ¿Qué va? El proyecto siguió rigurosamente a personas reales, gente normal que entraba caminando por la puerta de su centro de salud con problemas de obesidad y diabetes. Les hicieron un seguimiento de 44 semanas, lidiando con la vida misma, las interrupciones, la variabilidad diaria y la realidad pura y dura del Sistema Nacional de Salud. Todo este rigor dio su primer gran campanazo en 2022. Publican su artículo fundacional en la revista Farmacia Hospitalaria, sentando unas bases metodológicas súper sólidas. Aquí hacen los primeros análisis comparando cómo funcionaba la semaglutida oral frente a las opciones inyectables, los agonistas del receptor GLP-1 subcutáneos, y empezaron a sacar a la luz datos clarísimos de efectividad y, muy importante, de seguridad, pero en escenarios completamente reales, fuera del laboratorio. Pero claro, de repente llega el terremoto. Entre 2023 y 2024, el panorama médico mundial da un vuelco espectacular. Ensayos internacionales gigantescos, como el SELECT o el STEP, publicados nada menos que en The New England Journal of Medicine, empiezan a demostrar de forma incontestable que estos fármacos hacían mucho más que controlar el azúcar. Reducían la inflamación sistémica y prevenían eventos cardiovasculares. Es el momento exacto en el que la cardiología dice, vale, abrazamos oficialmente los GLP-1. Y surfeando esa misma ola de cambio global, el equipo de Several lanza su segundo artículo clave en mayo de 2023, en la revista Primary Care Diabetes. Aportaron unos hallazgos interesantísimos del mundo real, confirmando que la semaglutida oral lograba una pérdida de peso clínicamente muy significativa. Además, analizaron al milímetro algo superútil para el día a día en la consulta, los efectos secundarios gastrointestinales y cómo estos afectaban realmente a que los pacientes siguieran tomando la medicación. Y así nos plantamos en 2025. Este es, sin duda, el punto de inflexión. Aquí es donde el proyecto Several da un salto enorme y pasa de enfocarse puramente en el manejo metabólico, ya sabéis, la obesidad y la diabetes, para meterse de lleno en el terreno de la cardiología preventiva. Este gran avance cristaliza en octubre de 2025, con una publicación fundamental en Diabetes and Metabolic Syndrome. Lo que hacen aquí es evaluar la terapia con GLP-1 en prevención primaria, es decir, en personas que tenían un riesgo altísimo por su diabetes y su obesidad, pero que todavía no habían sufrido ningún infarto ni evento cardiovascular. Utilizando calculadoras de riesgo a largo plazo que están totalmente validadas, consiguieron proyectar matemáticamente el futuro de estos pacientes.
Y los números de verdad hablan por sí solos. Revelaron una reducción relativa brutal, un 13,45% menos de riesgo cardiovascular a 10 años. Y no era solo una estadística aislada, porque iba de la mano de caídas importantísimas en la hemoglobina glicosilada, el colesterol malo, el LDL y la presión arterial. La biología completa del paciente estaba experimentando una mejora global. Fue un cambio total de las reglas del juego. Los GLP-1 acababan de cruzar una frontera importantísima. Ya no se podían clasificar solo como herramientas metabólicas, se estaban consolidando como medicina cardiovascular absolutamente esencial, protegiendo las arterias y el corazón mucho antes de que la enfermedad llegase a dar la cara. Pero esperad, porque el viaje de Several va mucho más allá de las arterias y los vasos sanguíneos. Llegamos al último año de nuestra cronología, 2026, y aquí es donde el estudio, para mí, da su giro más bonito, más íntimo y más centrado en lo que significa ser humano. El 8 de mayo de 2026 sacan a la luz este cuarto estudio en la revista Clinical Therapeutics, y lo que hacen los investigadores es algo brillante. Giran por completo la cámara. Dejan de mirar solo a los niveles de glucosa o al riesgo cardíaco y se ponen a medir cómo camina la gente, qué niveles de ansiedad tienen, si pueden hacer o no las tareas de casa, en definitiva, su bienestar diario. Empiezan literalmente a medir la vida misma. Pasaron unos cuestionarios estandarizados de calidad de vida y los datos son espectaculares. El índice global EQ5D, que mide todo esto, pegó un salto tremendo, de 0,71 a 0,79. Consiguieron demostrar de forma puramente matemática y tangible que estos tratamientos mejoraban radicalmente el funcionamiento físico de los pacientes y estabilizaban su salud emocional, sobre todo en aquellos que lograban perder más de un 5% de su peso. Y este, sinceramente, es el corazón de todo este recorrido. Porque padecer una enfermedad metabólica no es solo un numerito en los análisis, es vivir con dolor crónico, con un cansancio que no te deja hacer nada, con un deterioro emocional brutal. Quitarle todo ese peso a un paciente, devolverle la energía y las ganas de moverse, convierte a la calidad de vida en la métrica más importante de todo el éxito médico. Fijaos cómo convergen todos estos años de intenso trabajo empírico. Durante muchísimo tiempo, la medicina ha tenido una sola obsesión gigantesca: ¿cuánto tiempo vive el paciente? Prolongar los años de vida era el objetivo supremo, pero esta revolución científica que ha documentado el proyecto Several nos está empujando hacia un enfoque mucho más humano, una medicina que pone en el centro de la balanza una pregunta que al final es la que más nos importa a todos: ¿cómo vive el paciente? Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Desde aquellas consultas de atención primaria en Galicia, luchando en silencio, hasta redefinir el futuro de la cardiología moderna. Pero, como ocurre siempre con la buena ciencia, encontrar respuestas solo abre la puerta a preguntas nuevas y fascinantes. Así que, preparaos, porque esta historia no se acaba aquí. El proyecto Several sigue completamente vivo, sigue evolucionando y analizando datos mientras hablamos. Y creedme, todavía queda mucho por descubrir.